Actualmente, en algunas ocasiones, el joven Iñaki García es el encargado de mantener y poner en funcionamiento el martinete para mostrar cómo era este trabajo de batir el cobre. Si vamos a encender la fragua, para ello utilizamos unas teas, en realidad es la parte enterrada de los pinos, son las raíces, que como tienen gran cantidad de resina, pues arden muy rápido. Es lo que utilizamos siempre para encender. El combustible que se utiliza es siempre carbón vegetal de pino. Por extraño que parezca, porque en cualquier otra fragua habéis podido oír que se utiliza carbón de origen mineral. En este caso, como el carbón está en contacto con el cobre, pues se utiliza el carbón vegetal porque no aporta ningún tipo de impurezas a la fundición. El crisol es la pieza más importante del proceso de fundición del cobre. Se trata de un recipiente cóncavo de barro refractario tallado en el fondo de la fragua. Como la temperatura de fundición del cobre está cercana a los 1100 grados, con el fin de enriquecer la combustión del carbón, era necesario aportar oxígeno mediante un sistema tributario del efecto Venturi. Bueno, con esta palanca lo que hago es accionar el primero de los tapones que tengo colocado en el fondo del arca. Yo tiro, lo que hago es levantar el tapón y justo debajo de ese tapón tengo colocado un tubo vertical. Un tubo vertical que tiene 4 agujeros hechos. Entonces levantas el tapón, el agua cae a presión por ese tubo y lo que crea es un efecto ventosa, una especie de pistón hidráulico. Pero el agua al caer por ese tubo lo que hace es aspirar aire del exterior a través de esos 4 agujeros. Se mezcla entonces agua y aire dentro de ese tubo que llega a parar a una cámara que se llama trompa. Es una cuba, es una especie de barril. El agua y el aire llegan a esa cuba y lo que hacen es separarse cada uno por un lado. El agua al caer tendría su salida natural, que es por debajo, por el sifón que se crea, mientras que el aire no puede salir. No puede salir porque no puede atravesar esa capa de agua que hay. Entonces empieza a coger presión y la única salida que tiene es un orificio que dejan en la parte superior de la trompa. Luego esa salida pues, se canaliza a través de ese tubo pues, hasta el centro de la fragua para hacer soplar. Esto se llama arca de aire o trompa. Lo acciono y consigo llegar a esa temperatura. Cuando el fuego de la fragua alcanzaba las calorías necesarias, se incorporaba la chatarra de cobre, previamente pesada, con el fin de obtener en cada calda unos 50 kilos de metal líquido. En realidad son 1083 grados y lo que pasa es que el proceso de fundición, así de palabra, pues parece demasiado sencillo, pero es un proceso que puede llegar a durar 2 horas, 2 horas y media. Por lo tanto, habría que dejar el cobre ahí, mantener esta temperatura y esperar a que se fundiese el cobre y esperar a que bajase hasta abajo, hasta el crisol. Allí, por motivos de densidad, como el cobre fundido pesa bastante más que el carbón, pues se quedaría en la parte inferior, mientras que el carbón, que pesa menos, flotaría sobre él. Por decantación se separaría cada uno de los productos. Bueno, este sería el rebadillo. En realidad no es más que un palo de pino con un mango largo que es el encargado de empujar todo el carbón que flota sobre el crisol una vez tenemos la fundición hecha. O sea, lo que queremos hacer es retirar todo el carbón que flotaría sobre el crisol, se va retirando hacia el fondo y luego se va limpiando para dejar al descubierto esos 50 kilos de cobre únicamente. Para poder dejarlo al descubierto y con una cuchara como esta, no es más que una cuchara de acero, sería la encargada de coger el cobre en estado líquido y vertirlo sobre estas piezas que son los moldes. Aquí es donde se deja solidificar el cobre para obtener unas piezas que se llaman pastelas. Es una semiesfera, una pieza maciza de cobre que sería la que pasaría a batir debajo del martinete. Para poner en funcionamiento el martinete o macho pilón, hay que accionar la palanca motriz para que el tapón correspondiente del arca se eleve y deje pasar el agua. En su caída a presión por un conducto de madera, el agua impulsa las palas de la rueda hasta que ésta se pone en movimiento. El eje de la rueda, que se introduce en el taller y tiene incrustadas 5 levas, gira con ella.
En su movimiento de rotación, las levas empujan hacia abajo la cola del martillo, levantándolo y dejándolo caer por su propio peso. Bueno, esto que veis aquí serviría también a su vez de acelerador. Cuanto más bajo el tirador, más levanto el tapón, más agua cae y más rápido gira la rueda. Mira, esto... O sea, vais a notar enseguida el cambio de ritmo. Este es un ritmo para los primeros golpes, para tantear. Luego para el batido en sí se aceleraría a su velocidad real, que son unos 200 golpes por minuto. Los últimos años de actividad en el martinete de Navafría únicamente trabajaba Victoriano, pero lo normal era estar dos personas, una que se encargaba de calentar las piezas en la fragua y otra que trabajaba en el macho pilón batiendo el cobre. Partiendo de una pastela de cobre al rojo vivo, había que ir estirando el metal poco a poco a base de golpes rítmicos con el macho pilón. Como el grueso final de la pared del caldero debía tener 1 milímetro aproximadamente, se corría el riesgo de que la intensidad de los golpes del martillo rajara las paredes del caldero. Teniendo en cuenta que el cobre es un metal que no se podía soldar con los métodos que tenían entonces, si se hacía una fisura, había que dar por terminado el trabajo y volver a empezar desde el fundido del metal. La solución a este inconveniente era que cuando el grueso de la pieza corría el riesgo de rajarse, se superponía una pieza más para trabajar las dos juntas. Luego 4, después 8 y así hasta 12 piezas creciendo todas a la vez, una dentro de otra, aprovechando que no se soldaban entre sí. Estas 12 piezas estaban cubiertas por otras 3, la madre, la contramadre y la hija, que eran las que recibían los golpes directos del macho pilón, evitando que se dañaran los calderos. Estas piezas deterioradas volvían a la chatarra para ser fundidas de nuevo. En total se batían 15 piezas juntas, de las cuales solo 12 eran aprovechables. A base de cientos y cientos de golpes, el caldero alcanzaba la forma y el grueso necesarios. Sí, esto sería una pieza que sale del martinete, está totalmente batida ya, esta sería su forma final. Si os fijáis, se puede apreciar el paso que va dejando el martillo, ¿no? Empieza a golpear desde el centro, haciendo una espiral desde el centro hacia afuera, y su paso lo deja totalmente marcado. Los meses más calurosos del año, normalmente de junio a septiembre, escaseaba el caudal de agua para mover el martinete y para producir el aire necesario en la fragua, por lo que las tareas de fundir y de batir el cobre se paralizaban y se aprovechaba para rebatir las piezas modeladas. Rebatir era la última parte del proceso y consistía en golpear la superficie del caldero sobre una estaca con punta cóncava, imprimiéndole una serie de puntos en filigrana que le servían para arrancarle al metal unos reflejos dorados como motivo de decoración. Hace apenas una década que el oficio de calderero desapareció con Victoriano Abán. En la actualidad, los sonidos del pasado y del recuerdo todavía inundan el interior del martinete de Navafría, el último ingenio de este tipo que funcionaba en Europa. La producción del martinete de Navafría, consistente en calderos para confitería, braseros, calientacamas, alambiques y otros recipientes de cobre, además de venderse por los pueblos del entorno, también tenía su mercado fuera de la región.
Cada una de las piezas, creadas con un estilo muy personal, se remataba con la firma orgullosa, símbolo del buen hacer, de Victoriano Abán. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.